siguiente. Vamos a ver cómo pensaba este autor, que de antemano decir que era un antipositivista. Lo primero que Ronald Dworkin nos dice es que, de acuerdo al positivismo, esta es una creación humana donde no hay relación con la moralidad. Este es el concepto básico del positivismo en el cual él no estaba de acuerdo. Empezando a conocer a este autor, llamado Ronald Miles Dworkin, nació el 11 de diciembre de 1911 en la ciudad de Worcester, ubicada en los estados de Massachusetts, Estados Unidos. Tras graduarse, él trabajó como asistente para el juez Learning Hand, quien también es un autor conocido en lo que es en los juristas del derecho. Después de unos años, ejerció la abogacía en la famosa Yale School y en 1969 le fue concedido la prestigiosa cátedra de teoría jurídica en Oxford. En sus inicios, su producción principal se canalizó en lo que fue artículos publicados en diferentes revistas. Posteriormente, agrupándose en dos compilaciones, la cual era Tomarse los derechos en serio y Una cuestión de principios, la cual estaban publicados en inglés. La primera etapa de su pensamiento está marcada en una profunda crítica al positivismo, la cual era de Learning Hand. Y por su oposición también al utilitarismo como teoría política, principalmente a través del desarrollo de una teoría del derecho individuales como derechos prejurídicos. En una segunda etapa de su producción, a partir de la segunda mitad de la década de los 70, comenzó a dar forma a una teoría alternativa del derecho, a la que dotó de fundamentos, claridad y de diferentes de sus oponentes, la cual criticaba, por así decirlo, sus teorías. Recién en la tercera fase de su pensamiento, marcada por la defensa de una concepción interpretativa de la teoría jurídica, expuesta de forma sistemática en lo que fue El Imperio del Derecho, que también estaba publicado en inglés. Su última y ambiciosa obra, en la que pretende construir una concepción unificada del dominio normativo del conocimiento, acaba de ser publicada con el título Justicia por Erizos, que también está publicada en inglés. Siguiente lámina. Pues bien, este filósofo sin duda alguna es un protagonista indiscutible de lo que fue de la filosofía del derecho, quien ha situado en el centro de la reflexión jurídica el tema de lo que es la interpretación jurídica, un tema principal en su teoría, tratando de construir lo que fue una teoría interpretativa. Dworkin aborda el análisis del fenómeno jurídico desde la perspectiva del caso concreto, pensando principalmente en lo que fue la resolución del caso que se lleve, por así decirlo, en los problemas particulares. Por ello, toma como punto de partida por así decirlo, tenemos tres, que son las cuestiones sobre los hechos, donde se enmarcarían los problemas relativos a las pruebas a la hora de dar la resolución de un juicio. También tenemos las cuestiones sobre el derecho, en las que las dudas tratan sobre cuál es el derecho aplicable y qué es lo que establece. Es decir, interpretar lo que la norma a la que se aplica al momento de dar una resolución, entenderla, por así ya. Y también tenemos las cuestiones sobre moralidad e ideología, que es en las que se trata de determinar lo acertado y lo no acertado, y desde el punto de vista ya sea de la moral o de la conveniencia política, a la decisión exigida por el derecho. Dworkin nos señala que a la hora de resolver jurídicamente un caso en particular, será necesario establecer una preposición acerca del derecho, es decir, una teoría que dé solución al mismo
y que pueda calificarse como válida. Dworkin, entre diferentes teorías en las que entabla una discusión, como es el utilitarismo, el positivismo, que es en la que se concreta por la versión defendida por Hart, la cual estaban en discusión, se caracteriza porque para él la verdad de las preposiciones acerca del derecho dependerá de las convenciones sociales que representa la aceptación del esquema de las reglas que permiten a ciertas personas crear el derecho válido, lo que Hart denomina la regla de reconocimiento. Siguiente página. Aquí tenemos lo que fue la regla de reconocimiento, que este tema fue un elemento esencial en su teoría, ya que este especifica los criterios que debe poseer una regla para ser considerada una regla del sistema jurídico o no jurídico. Dworkin, a raíz de esto, de esta regla de reconocimiento, creó, siguiente lámina, lo que fue un modelo constructivo de la interpretación. Dworkin parte de un concepto de interpretación muy amplio, donde se incluyen distintas operaciones. En concreto, hace referencia a 4 formas, que es la interpretación de una conversación, la interpretación científica, la interpretación artística y la interpretación de una práctica social. La interpretación de una conversación, él nos dice que esta es la forma más familiar. Dice Dworkin que es tan familiar que casi no la reconocemos fluidamente. En concreto, también nos dice que la interpretación científica, esta en cambio, empieza por la recogida de datos por parte del científico. Datos a lo que posteriormente hay que atribuirles una interpretación o para así entenderlo de mejor manera. Y también tenemos lo que fue la interpretación artística y la interpretación de una práctica social. Tanto la interpretación científica como la interpretación de una práctica social se trata de interpretar algo ya creado, que ya sean por personas y que adquiere una, por así decirlo, identidad distinta a la de sus creadores, pero que no cambie su sentido. Por ello, estas 2 formas, el Dworkin las denomina como interpretación creativa. Siguiente. Tenemos lo que fue la interpretación del derecho para Dworkin. Para Dworkin, el derecho es una práctica social que se compone tanto de un conjunto de reglas como de una serie de valores que dichas reglas pretenden desarrollar. Hay un lema que dice Dworkin que es: toda interpretación debe ser la manifestación de un propósito y un sentido. A raíz de esto, él distingue 3 etapas, que es la etapa preinterpretativa, la etapa interpretativa y la etapa postinterpretativa. En lo que es la etapa preinterpretativa, identifica el objeto interpretado, que en el derecho está conformado por ya sean reglas positivas que conforman la práctica jurídica. Tenemos en la etapa interpretativa, en la cual nos dice cuál es el sentido de la práctica social. Operar la idea de la integridad en el sentido de que todo material jurídico debe verse como una unidad que vive conforme a principios. En esta etapa, el intérprete es quien encuentra un significado a partir del objeto de la etapa preinterpretativa, que es la primera, la que dije anteriormente, y tenemos en la etapa postinterpretativa, que se trata de elegir entre las distintas teorías que aparece del estudio del objeto normativo para tener como resultado la mejor interpretación. Siempre debe llevarse una teoría que muestre el mejor ejemplo posible para así unos como personas, por así decirlo, entenderlo de mejor manera.
Dworkin entabla que en esta etapa existe una relación entre el derecho y la moral, ya que son los valores normativos los que se utilizan para juzgar las prácticas sociales. Siguiente página, por favor. Ya. Una de las tesis principales de la teoría de Dworkin consiste en sostener que siempre podrá llegarse a una interpretación, es decir, a una teoría, que muestre el objeto interpretado como el mejor caso posible del género en el que se considera que pertenece, sin cambiarle sentido a esa teoría. Dworkin en su teoría nos menciona también que los jueces deben descubrir que de las partes a través de un entendimiento, no solo de las reglas relevantes, sino también de los principios morales implicados en la historia institucional del derecho en cuestión. De este modo, nos encontramos que la teoría, en este punto, debe identificarse fundamentalmente con la dogmática jurídica y lo que es la práctica, que es la aplicación del derecho, tanto en lo que es la teoría y la aplicación del derecho, que se encuentran profundamente interconectados, ya sea en el siguiente sentido. Por un lado, para la práctica del derecho se necesita fundamentalmente la teorización. Esto nos da a entender por qué para Dworkin el derecho y ciencia del derecho no son cuestiones distintas. Siguiente página. La teoría del derecho de Ronald Dworkin. Para Dworkin, el derecho consiste en la mejor interpretación, que la argumentativa que justifique y comprenda en su totalidad del sistema jurídico, que cuyos argumentos en los tribunales de justicia son inevitablemente cuestiones, y a las convicciones morales y políticas de los jueces, dado que es parte de su función interpretativa. Dworkin ha desarrollado su teoría con base en un análisis fino de la praxis judicial, que de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en casos tanto de derecho constitucional como en derecho privado. Su estudio hace énfasis en los denominados casos difíciles, como no dejar cárcel, que los fundamentos hechos valen en las correspondientes decisiones y la retórica jurídica que en ambos se utilizan y le sirven para Dworkin como un punto de partida y justificación en su teoría del derecho. Por otra parte, la teoría de Dworkin muestra la particularidad de ser una construcción que se fundamenta y se desarrolla en sentido negativo como antítesis de una concepción positiva y utilitaria del derecho. Para Dworkin, el derecho consiste en la mejor interpretación argumentativa que justifique y comprenda su totalidad del sistema jurídico, cuyos argumentos los tribunales de justicia son inevitablemente cuestiones relativas a las convicciones morales, políticas de los jueces, dado que es la parte de función interpretativa. En la siguiente diapositiva, Andy, por favor. La diferencia entre reglas y principios de Dworkin. En este tema central de la filosofía del derecho moderna, la diferencia es que sus reglas y principios básicamente se pueden diferenciar tres tipos. Que la primera niega que existe la posibilidad de realizar una clasificación de normas, debido a que casi arbitraria confiabilidad de criterios para establecer la diferenciación que llevaría al fracaso de una clasificación en clases. La segunda línea sostiene la opinión de que si resulta posible una clasificación de normas en reglas y principios, sin embargo, la misma solo es posible con base a un criterio de grado. Finalmente, existe un tercer grupo que marca una diferencia cualitativa entre reglas y principios. La teoría de Dworkin sostiene una diferencia entre reglas y principios del tercer tipo,
Según su concepción entre reglas y principios, existe una diferencia de tipo lógico, que dicha diferencia lógica se compone de tres componentes. El primero, que se refiere a la función especial, que cumplen a las reglas si se le considera en relación con los principios. El segundo hace alusión a la dimensión de peso, que caracteriza a los principios. El tercero se relaciona con las diferentes formas o métodos para solucionar las concurrencias normativas, ya que trata de reglas o principios. En la siguiente diapositiva, Andy. El derecho como praxis interpretativo. En su obra Lex Empire, Durkheim propone una concepción del fenómeno jurídico que se aparta significativamente a las propuestas por otras corrientes de la teoría del derecho contemporáneo. Durkheim se niega a adoptar la tesis de la separación, según la cual se debiera diferenciar entre lo que es y lo que debería ser el derecho. También sostiene que la teoría y filosofía del derecho son dos gemelos que hacen lo mismo. Finalmente, se considera que es invalidez a las teorías que tratan de aportar un punto de vista valorativamente neutral. Durkheim trata partiendo de su crítica y al positivismo y al utilitarismo, de entender al derecho como un praxis interpretativa. Con su propuesta tiene la intención de ofrecer una alternativa que exponga el fenómeno al derecho en un contexto más amplio del que la teoría del derecho contemporáneo considera. La siguiente diapositiva, Angie. El juez como el principio de la teoría del derecho de Durkheim. El proyecto de Durkheim se representa el derecho como una praxis interpretativa que parte de una perspectiva judicial del derecho. La tesis central de la teoría de Durkheim es el análisis de los métodos de argumentación judicial, que dichosos métodos no solo sirven para descubrir el derecho, sino también para justificar la aplicación de este. Durkheim piensa que el derecho es un fenómeno social, que como tal es parte de la vida de los seres humanos y que por lo mismo debe ser concebido como una praxis que involucra las relaciones sociales, las reales más concretas. Una praxis de las partes de un proceso, esta praxis jurídica hará necesaria una determinada concepción del derecho, que resulta de lo que dichas partes han comprendido mediante la interpretación que está permitido o prohibido. La siguiente diapositiva, Angie, por favor. La teoría de la interpretación de Durkheim. De Durkheim como un método de descubrimiento del derecho. En la teoría de Durkheim, la problemática de la interpretación adquiere una posición fundamental. La praxis del derecho legal, que es una concepción de ejercicio e interpretación. Con esto quiere dar a entender que todo aquello que pertenece a las prácticas jurídicas y que constituye el trabajo de los jueces, de los abogados y funcionarios públicos, no es más que el resultado de una interpretación del material jurídico actual, de las leyes, de la jurisprudencia y teorías. Según Durkheim, nuestros modernos actual, de las leyes, de la jurisprudencia y teorías. Según Durkheim, nuestros modernos sistemas jurídicos se muestran frente al derecho a través de una posición interpretativa de los operadores jurídicos. Esto le atribuyen al derecho un valor en forma de una praxis social común. Por eso los abogados y los jueces no pueden renunciar a una labor de una teoría que considera las tareas de interpretación. Gracias. Yo les voy a hablar sobre la teoría general del derecho de Ronald Dworkin. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿quién fue? No, siguiente diapositiva. Ya, ¿quién fue Ronald Miles de Dworkin? Bueno, él fue un filósofo del derecho y un catedrático del derecho
constitucional, y también tenía su teoría que básicamente se basaba en que el derecho es una de las formas contemporáneas más influyentes respecto a la naturaleza del derecho. Y también cabe recalcar que él fue el segundo autor estadounidense del siglo XX más citado en el campo del derecho. Él nació en Estados Unidos, en Worcester, Massachusetts, el 11 de diciembre de 1931 y falleció en Londres, Inglaterra, Estados Unidos, el 14 de febrero del 2013 a sus 81 años a causa de una leucemia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué muestra la teoría de working? Bueno, este muestra las teorías como la realista, la positivista y la hermenéutica, que tratando de explicar en una forma práctica judicial, puede simultáneamente satisfacer las exigencias de seguridad jurídica y también de una aceptabilidad racional, ya que la seguridad jurídica es una corrección de decisiones y también de apropiación de la historia institucional, como puede ser de un derecho y también de elementos que se encuentran presentes en esta teoría. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué ofrece la teoría de working? Bueno, esto ofrece modelos para explicar procesos internos que son a través de las cuales opera el derecho real. Siguiente diapositiva, por favor. Working, ¿qué desarrolló con su teoría? Bueno, este desarrolló con su teoría en una base a un análisis fino de una praxis judicial de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en casos como del derecho constitucional, también como del privado, y tuvo un estudio que hizo una énfasis en los denominados casos difíciles como el de hard case y los fundamentos hechos también que se hicieron valer en las correspondientes decisiones y en una retórica jurídica y que ambos utilizaron y que también le sirve a Working como un punto de partida y justificación de su teoría del derecho. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué muestra la teoría de The Working? Bueno, esta muestra particularidad, ya que se basa en una construcción que se fundamenta y se desarrolla en un sentido negativo y como una antítesis de una concepción positivista y una utilitarista del derecho. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de que pasa, ¿qué es una antítesis? Y el subjetivo más importante... Dalis, antes que continúe, ¿qué es una antítesis? ¿Perdón? ¿Qué es una antítesis? ¿Qué es una antítesis? Antítesis, no es antítesis, no, es antítesis. ¿Qué es una antítesis? Ajá. ¿Usted la leyó? Yo dije antítesis. No, es que no es la palabra antítesis, es antítesis. Entonces yo la copié mal. No, la está leyendo mal. Bueno, es como una relación entre oposiciones y juicios o tesis, algo así. Sigues leyendo sin poder explicar, ¿ah? Sigues leyendo, porque cuando decimos explicación entre un tema o algo así, estamos leyendo y sin explicar. Y anoche les dije eso. Se recuerda que yo a usted le estaba diciendo, tiene estructurado solo idea principal. Me supongo que usted va a hablar mucho y lo que me estoy percatando es que está leyendo mucho. Bueno, continúe. Perdón. Me avisa cuando puedo continuar. Sí, continúe, por favor. Ah, ya, ok. Bueno, el objetivo más importante fue su crítica a la refutación del positivismo jurídico en la versión de su antiguo profesor Herbert Hart. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, su crítica al positivismo jurídico. Bueno, en esta cabe recalcar que los primeros trabajos de The Working estuvieron dedicados a una crítica poderosa y sistemática de la concepción. Entonces, sus
trabajos, hasta el último capítulo, representaban al positivismo jurídico artiano, tal y como el mismo Hart los presentaba también. En esta tenía como 3 tesis positivistas, que eran la tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral, que tenía como a menudo del derecho positivismo y la moralidad. También la tesis de las fuentes sociales del derecho, que se denominaban o identificaban el derecho siguiendo un conjunto de criterios convencionales. También la tesis de la discrecionalidad jurídica, que está en todos sus sistemas jurídicos, como en casos no regulados, tenía una identificación de aquello que el derecho requiere. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y cómo comenzó la crítica de Dworkin? Esta comienza por poner en discusión la tesis de las fuentes sociales del derecho, o como él la denominaba, la tesis del pedigrí, ya que Dworkin propuso prestar atención en sus trabajos, como el caso de Rees versus Palmer, que también decidió que a fines del siglo XIX se fue la jurisdicción en Nueva York. Bueno, no depende también de la exigencia de ninguna, porque a práctica previa, Dworkin tuvo un principio que se ha concebido como la justificación correcta de este caso o aplicación del derecho. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué rechaza Dworkin? Bueno, Dworkin rechaza poderosamente la discrecionalidad de los jueces para defender la que ha resultado ser su tesis más polémica. La tesis de la única respuesta correcta, ya que según esta tesis, tal y como la fue desarrollado, en los diversos trabajos, los jueces también deberían tener en cuenta sus dimensiones cuando resuelven los casos, como la moralidad, política, la adecuación y casos más coherentes. Y bueno, esto es lo que podríamos denominar como la primera crítica del positivismo artiano. Siguiente diapositiva. ¿Qué planteó Dworkin? Bueno, Dworkin planteó una concepción del derecho y una concepción de la justicia alternativas, ya que se habían predominado en dicho siglo como el positivismo y también como la crítica de Hans Kelsen y el utilitarismo de Beckman y Mill. Y también aquí siguiendo la ruta señalada por John Rawls, ya que en una concepción de la filosofía ambiciosa, en donde la filosofía del derecho viene de una parte política y también que es un departamento de la filosofía moral.